Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y cada uno de ustedes? Gracias por estar con nosotros una vez más en su programa Explorando el Apocalipsis, las estructuras proféticas. Estamos mirando esa estructura tremenda de rico conocimiento que son las 7 iglesias de Apocalipsis. En el caso de este video, la parte 2 de la iglesia de Tiatira. Y estamos mirando de una forma global cada uno de los aspectos en los cuales las iglesias cometieron ciertos errores o en cierta forma se desviaron del camino, cual lo llevó a una amonestación especial de Cristo Jesús con amor y con mucho cariño para que corrigieran, porque esto iba a desencadenar una serie de cosas que él quería evitar. Eso es lo que estamos aprendiendo, es cuáles fueron esos aspectos en los que ellos se equivocaron para no volver a cometer los mismos errores y aprender ahora que nosotros estamos en la iglesia de la Odisea, cómo esto nos afecta a nosotros y salir de ello. Que ese es el aspecto global que nosotros estamos marcando aquí en este estudio de las 7 iglesias. No estamos viendo específicamente cada detalle, cada símbolo, pero sí aquellos que son revelantes para la comprensión de lo que está pasando en esa iglesia, la raíz del problema, que llevó a que la iglesia cometiera esos errores para así nosotros aprender de esas historias. Así que vamos a seguir. Esta es la parte 2, como decía, estábamos viendo la parte de la estructura profética que nos señala, nos indica a la iglesia de Tiatira, ¿ok? Así que lo invito a que estén con nosotros y bienvenidos a su canal. El hermano Fernando les habla y los invita a continuar. Así que conmigo, por favor, acompáñenme en una oración. Oremos. Amantísimo Padre que mora en la altura de los cielos, Señor, estamos abarcando el concepto de la iglesia de Tiatira. Deseamos, Señor, que usted nos ayude a comprender. Sabemos que es profundo aquí porque ya se establecen ciertas condiciones dentro de la iglesia que Cristo Jesús había fundado. Ya llega a lo que es la apostasía, ya reina Jezabel dentro de ella y también tiene profundos secretos que nosotros debemos de entender de qué se trata para no entrar en ellos, porque la advertencia sobre esta iglesia es que no estemos relacionados con esos profundos secretos de Satanás. Ayúdanos a entender la amonestación para nuestro tiempo y ayúdanos, por favor, a aprender muchísimo más. Sabemos que cometemos errores cuando abarcamos esto y te pedimos, Señor, que nos ayudes a corregirlo. Ese es nuestro gran deseo en esta oración y en este programa en Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Ok. Bueno, sí, como estamos hablando, estamos tratando de entender la profecía. Recuerde que, bueno, en el programa anterior estábamos estableciendo que Teatira ya la manifestación de las profecías, de todas y cada una de las profecías. Ok, de Daniel estaba marcando sobre Teatira. Si vemos, por ejemplo, en la estatua de Nabucodonosor, el sueño de la estatua de Nabucodonosor estaba ya hablando sobre los reinos específicos en los cuales Dios iba a destruir a través de una roca, de un nuevo reinado que iba a ser como una roca sólida, tallada por su propia mano, sacada de los montes y tallada de una forma perfecta, en la cual iba a destruir la estatua de Nabucodonosor. Pues esa estatua de Nabucodonosor, la piedra iba a destruirlo donde había cierta etapa de desarrollo de un imperio que estaba marcado por el hierro y que ese hierro ahora iba a estar mezclado con barro, creando una debilidad cuando antes había una solidez y una firmeza inquebrantable, pero que con el tiempo se fue degradando, por supuesto. Lo mismo también Daniel habla acerca de Tiatira en el capítulo 7, cuando habla de diferentes reinos que surgen de la tierra, y lo vemos porque, como aspecto importante, porque habíamos dicho que habían vientos que agitaban esto y que estos vientos que agitaban esto era producto de la ira de Dios debido a la apostasía. Y la apostasía marca ya como ese punto alto de la degradación de la iglesia, que sería hacia abajo. Entre más alejados de Dios estemos, mm, más, más puros nosotros nos sentimos, más perfectos nosotros nos sentimos. Cuando nosotros estamos más cerca de Dios, vemos la pureza de Dios, podemos entonces ver nuestra imperfección y nos vemos entonces que estamos muy abajo. Esto es como una forma lineal de verlo. Entre más cerca de Dios estamos, más vemos nuestra imperfección. Al contrario, al revés, si no vemos nuestra imperfección, sino más orgullosos nosotros no entendemos. Bueno, lo que quiero decir es que las profecías marcan ese punto, ese aspecto de Tiatira, y en el capítulo 7, cuando habla acerca de las bestias, está hablando lo mismo que la estatua de Nabucodonosor, pero con
con una descripción completamente diferente, añadiéndole nuevos elementos que nosotros tenemos que ver el denominador común, cómo se conectan. Bueno, en ese denominador común, en el programa anterior, estábamos viendo ahora que Daniel y Apocalipsis se enlazan. Está hablando de la misma historia, está hablando de bestia. Vamos a ir al tablero. Perdón, esto fue en el programa anterior. Estábamos mirando en la línea profética, estábamos viendo en Apocalipsis, y en Apocalipsis estamos viendo aquí cómo se relacionan. ¿eh? Y estábamos viendo que los denominadores comunes, por ejemplo, son los 10 cuernos. En estos 10 cuernos también vemos que el denominador común está en que esta parte del tiempo, Roma, como vimos en el capítulo anterior, habla blasfemias contra Dios y este poder también, y tiene un trono y tiene un asiento, y que vimos que era en Italia, Roma, Europa entera, y bueno, y parte de todo su territorio conquistado, que también fueron de esa parte de África, de Egipto, y también del Medio Oriente, de donde estaba Babilonia y los medos y los persas. Todo fue parte de las conquistas de Roma y que dominó. Y que en ese aspecto de capítulo 7 nosotros vemos puntos en comunes, que están los 10 cuernos, en este también están los 10 cuernos, también está el trono de Dios que se sienta en él y hay un juicio en él. También nosotros lo vemos que aquí en Apocalipsis, estuvimos leyendo, en Apocalipsis determina que los libros están, o sea que está hablando aparte de ese juicio, que Juan ve los libros allí cuando se habla de esta bestia en el capítulo 13, y también en esta bestia que está aquí, que le adora y que le rinde pleitesía, y que al adorarla a ella también adoraban a ese que estaban aquí. Así que había un trío infernal que cohabitan conjuntamente, pero que Daniel ve como una sola bestia al cual ve una transformación en uno de sus cuernos solamente, pero que es lo mismo, está hablando de lo mismo. ¿Ok? Aquí Juan lo ve como si fuera tres figuras independientes, pero que trabajan al unísono. Yo veo así como una copia que Satanás hace en todos los aspectos de la religión divina, lo hace ahora a través del paganismo. Por ejemplo, Dios creó un templo, ahora Satanás creó un templo, el cual llamamos ahora el trono, el asiento de Satanás, que es el panteón en Roma, y que persiste hoy en día ahí en la capital romana, el templo o el trono. O sea, no estoy hablando de forma específica el panteón solo, sino que es Italia, Roma, allí como el centro de la cultura pagana, y que esa cultura pagana fue todo una suma de todas las demás culturas. Pues Daniel lo ve así como una misma figura, nada más que tiene una pequeña transformación, pero que Juan ve que tiene pues una serie de cosas que se añaden, y que Satanás entonces con ello trata de copiar lo mismo que hizo Dios. Bueno, Dios construyó ese templo, Satanás construye también su propio templo. Dios construye un concepto de la verdad en la cual establece al Dios creador de los cielos, la tierra y de los cielos y de la fuente de las aguas. Pues Satanás establece una serie de diferentes dioses o deidades que, pues según Satanás en su religión, ellos son los que también los creadores de la naturaleza y todo esto y lo demás. O sea que hay una rivalidad bien grande y una batalla de religión, ¿ok? Que Satanás tiene contra Dios mismo. Entonces esto lo vemos, y esta lucha entonces es personificada en la figura de un dragón, pero que tiene las 10 cabezas, que tiene 7 cabezas, que tiene 10 cuernos, y que son los 10 cuernos que tiene esta figura acá. O sea, vemos una similitud en todo esto. Y lo que estamos nosotros abarcando es cómo todo esto abarca en la historia de la iglesia de Tiatira. Sí, porque nosotros vemos en la secuencia, ¿no? La historia de Éfeso comienza, y nos habíamos establecido que en los años 27, ¿por qué lo colocamos en el año 27? Aunque dije que no era relevante, es que Cristo Jesús crea el fundamento de la nueva iglesia. Sí, crea el fundamento. Ahora, no es que destruye el anterior, sino es que sirve como base para la nueva estructura. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que establece lo que es el concepto del pacto de Dios, en la cual ahora, mire, utiliza la misma ley que Dios había establecido anteriormente. La ley moral de Dios se establece, y ahora
la escribe en nuestros corazones. Antes la había escrito en piedra, ahora la escribe en nuestros corazones. Esa es la definición, lo leemos en Jeremías, Pablo lo menciona en sus epístolas, y sobre todo en la de Hebreos, sobre este suceso donde Dios quiere ahora establecer el concepto de la ley moral en nuestros corazones, y que nosotros leemos claramente en Apocalipsis cuando habla acerca de los santos del Altísimo, pues, que dice así, y lo habíamos leído ya en el programa anterior, con referencia a esta bestia, es que perseguía a la iglesia. ¿Y quién es esa iglesia? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el testimonio de Jesús. Eso lo habíamos leído en el capítulo 12, el versículo 17, recuerde, dice: entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Pues entonces esta bestia que nosotros vemos que tiene también los 10 cuernos, pero que tiene una combinación pagana de las deidades o de la religión que tenían las otras bestias, esta en el capítulo 13, cuando se le da el trono, se le da autoridad. ¿Qué es lo que hace con esa autoridad? Dice el versículo 7 del capítulo 13: y se le permitió combatir a los santos y vencerlos. Y nosotros sabemos que Roma fue esa institución que lo llevó a cabo, y a través de esa persecución papal, por medio de la maquinaria más asombrosa que inventó, que fue la Inquisición. Sí, la Inquisición, porque tenía autoridad para hacerlo. Y ahí mismo leemos también que dice así: y la adorarán todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. O sea que ahí nosotros vemos que Dios ya está estableciendo una gran diferencia, y que esto está siendo establecido en los libros, y que estos libros, cuando vemos en Daniel, el estatua de Nabucodonosor, vemos un trono que se sienta y que se da juicio, y que representa ahora como finalizado en el capítulo 12, cuando Miguel se levante. Ok, estas cosas las vamos a ir viendo con mayor claridad a medida que estudiemos ese aspecto de las estructuras proféticas. Bueno, quise abarcarlo en esa básica para que usted tuviera una idea generalizada de la profecía y entendiera un poco de lo que nosotros estábamos hablando acá. Ok, la iglesia de Tiatira. Entonces, la relación que estamos haciendo en la iglesia de Tiatira la hacemos de diferentes formas. Uno, primero, basado en el tiempo, ¿no? Nosotros vemos basado en el tiempo, tenemos Éfeso, que se estableció, por ejemplo, en el año 27, cuando Cristo Jesús. Otros la ponen en el año 31 o 34, con los apóstoles. Ya le dije, el concepto del tiempo no es aquí, en este caso, relevante, ¿ok? Pero sí marca una época, ¿ok? Porque que en este caso lo puse así, de esta forma, lo coloqué así de esta forma. Y que nosotros vamos viendo que Esmirna, en que sufrió la persecución por los decretos de quién, de Roma, o sea, de Satanás, que guerrió, recuerde que guerrió contra o luchó contra la iglesia de Dios. Entonces estamos hablando de la iglesia de Cristo Jesús, que recibe una persecución terrible por parte de quién, del paganismo. Recuerde que el paganismo es la clave para entender aquí que Satanás rivaliza con la iglesia de Dios a través del paganismo, ¿ok? Pero el paganismo abierto, definido claramente. En este tiempo, en la iglesia de Esmirna, pues el paganismo llevó una persecución terrible a la iglesia de Cristo Jesús, pero que después leímos o vimos en los videos anteriores, cuando estuvimos estudiando de Pérgamo, que una vez que cesó la lucha, porque Satanás vio que estaba perdiendo súbditos, dice: oye, no, mira, voy a cambiar de estrategia. El paganismo arrió su bandera, la bajó y dice: oye, mira, ahora nosotros queremos ser cristianos. Y esto por no entrar en una lucha contra los otros porque eran paganos, le dicen: bueno, sí, yo te entiendo, yo quiero que seas cristiano, pero eres un poco pagano. Y digo un poco pagano porque había una semiconversión. Se habían convertido, sí, muchas cosas, pero no todas, ¿ok? En esto traían todavía el paganismo consigo. Y en ese paganismo ahora, ellos, ¿cómo les digo? Ellos ahora hacen o crean una influencia sobre el cristianismo, y ese paganismo entonces tuvo un efecto que la iglesia se transformó y ahora se convirtió como especie de causa
efecto en la iglesia de Tiatira, donde ya el paganismo gobernaba, pero ya no de forma abierta, sino de forma camuflajeada, de forma en la cual se revistió de cristianismo, pero siguió en el paganismo y contrajo con ello todos los conceptos filosóficos, teorías paganas introducidas ahora a la religión cristiana. Dentro de una de esas figuras, nosotros podemos ver, vamos a ver si buscamos aquí y me gustaría que usted lo hiciera. Entre esas figuras están, por ejemplo, la de Baal y de Astarte, que se mencionan mucho en la historia de Jezabel. Esa es una de las relaciones que nosotros vemos en la iglesia de Tiatira, porque Tiatira menciona acerca de Jezabel. Y como dijimos en el programa anterior, tenemos que irnos a la historia de Jezabel. Y la historia de Jezabel, Jezabel había instaurado la religión nacional que gobernaba y cual buscaba destruir entonces la religión fundada por medio de Moisés, la religión del verdadero Jehová, el creador de los cielos y la tierra. Y menciono esto porque hay una gran diferencia. La religión pagana de Jezabel llevaba como Baal, como el creador del universo, y Astarte, en ese aspecto, la diosa lunar, como la engendradora o la cofundadora. Astarte vino a ser como la reina en la cual ayudaba a la fertilización, y la lluvia era como es la parte de esa fecundación en la unión sexual que tenía Baal con Astartes. Esa es en la religión pagana. Estamos haciendo como un pequeño resumen ahí. Usted la puede buscar en documentos y cosas así, documentales. Entonces Baal fornicaba con Astarte y se producía la lluvia que simbolizaba el esperma. Entonces fecundaba la tierra. Así que Astarte era una figura importante, y Baal en los tiempos de Jezabel. Pues esta misma figura es llevada ahora en los tiempos de Tiatira, y ahí lo vemos relacionado con no solamente con los profundos secretos de Satanás, sino con la historia misma de Jezabel. Esa es la relación que nosotros tenemos, y esto sucedió en el 538, cuando el papado ahora cambia el paganismo por el cristianismo en forma de decreto estatal. O sea, el Estado determina un cambio de religión. Dice así: ya no seremos paganos, ahora seremos cristianos. Pero lo que hicieron fue que convirtieron el paganismo en un pseudo cristianismo, y entonces entró la apostasía generalizada total, sobre todo, y esto entonces entrañó ahora otra serie de persecuciones, pero ya no en nombre del paganismo, sino en nombre de Dios. Y lo vemos entonces muy claro, por eso, en el simbolismo de los símbolos patrióticos de esa nación, en la que establece ahora una corona triple, una corona en la cual establece tres secciones, y estas tres secciones usted lo puede ver claramente, donde establece que ellos tienen dominio en la tierra, no solamente en la tierra, sino que tienen dominio ahora en el cielo, y ahora han agregado algo muchísimo más que nosotros vamos a definir como la gran mentira de Satanás, y que vamos a ver posteriormente. No sé si este programa es el segundo programa, que es el concepto del infierno, o yo diría sí, el concepto de la inmortalidad del alma. Recuerde que Satanás desde un principio le dijo a Adán y a Eva que no iban a morir. Cuando Dios dijo: si comieres del fruto, de cierto morirás, porque el polvo volverá. Satanás le dijo: bueno, no, eso no es lo que quiso decir Dios. Dios lo que quiso decir era que no iban a morir, porque es que iban a ser convertidos, serían como dioses ahora. Entonces ahí esa mentira, Satanás no dijo: ay, bueno, yo me equivoqué. No, Satanás la mantuvo y la mantendrá mientras él siga existiendo, y la fue llevando a través de el paganismo. Y por eso vemos la mezcla aquí de esta bestia, pues una mezcla de todos esos conceptos paganos, de todas esas naciones o esos imperios que existieron, pero que fueron consumados o llevados a un denominador común en Roma. Y que ese concepto ahora coloca entonces el papado como una figura de autoridad, en la cual ahora puede hacer y deshacer tanto en el cielo, tierra. Bueno, y esa es la gran blasfemia ahora que habló el profeta Daniel sobre ese cuerno, que dijo: oye, y hablará cosas terribles, hablará blasfemias contra Dios.
Y así, bueno, estamos estableciendo esa estructura profética que usted tiene que estudiar. Yo sé que vamos a darle entonces paso punto por punto para ir entendiéndola. Bueno, como decía, pues, eso es un poco complicado. Tenemos que entender que la profecía se ha hecho con una complicación dada para que sea a través de ese constante esfuerzo, de ese constante deseo de comprender la escritura como usted va a ser entonces por el Espíritu de Dios revelado lo que hay en ella. Y también lo que busca Dios con esto es que al usted estar centrado sus pensamientos en el entendimiento de todas estas y cada una de estas estructuras, usted vaya teniendo una transformación que usted va a ser imperceptible, va a ser como el viento, va a soplar, usted no va a saber de dónde viene, hacia dónde va, pero sí va a ver, sentir su influencia y va a sentir entonces que hay una bendición que está siendo impartida hacia usted porque verá que va a cambiar ciertas cosas. En su gran interés por conocer, usted hará grandes cosas. Una de las cosas que yo he estado descubriendo ahora, no quiere decir que la lleve a cabo completamente. No soy ejemplo de absolutamente nadie, nunca me pondría como ejemplo de alguien. Es que cuando uno estudia con bastante interés y su mente está concentrada en querer saber, pues el tiempo le será como muy, muy pequeño, muy poco para poder eh, buscar esto. ¿Por qué? Porque su tiempo lo invertirá más en el querer conocer y a saber que la mente tiene que estar capacitada. Ahora va a entender así como Daniel y dirá, oye, yo tengo que cambiar también mi alimentación para que mi mente esté más chispa y pueda estar haciendo relaciones y conexiones entre cada uno de los símbolos que hay en estas diferentes estructuras proféticas. Así que el estudio de la Biblia y de la profecía en este sentido nos va a ayudar a transformar aquellas cosas, a cambiar aquellas cosas, porque la naturaleza divina comienza a ser impartida sobre nosotros. Ok, entonces vamos a leer. Yo había dicho algo, no sé si a usted había encantado la palabra causa y efecto. Para poder entender cómo se llegó al estado de Jezabel, nosotros tenemos que entender los aspectos previos hacia ella. Así que, ¿cuáles fueron esos aspectos previos? Bueno, lo habíamos dicho anteriormente, Salomón fue la causa que llevó a la gran apostasía, ya a la manifestación de una religión completa pagana gobernando en un territorio que debió haber sido eh, cómo le dio, que debió haber llevado a la religión de Dios, del verdadero Dios, creador de los cielos y la tierra, porque tenía los oráculos divinos, como en una nación donde se había establecido a través de los escritos de Moisés y a través de los escritos de los profetas que se iban sumando, cómo iban a caer en una idolatría tan grande. Pues, como dije, la culpa la tuvo Salomón. Así que vamos a leer sobre Salomón. Leemos en el capítulo 3 de Profetas y Reyes, capítulo 3, dice el orgullo de la prosperidad. Aquí nosotros leemos en Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 21, 24 y 25, que Israel vivió en tiempos de paz, estuvo tranquilo. Los filisteos dice aquí, se había sido librado de los filisteos Israel. Y Salomón entonces gobernaba con gran sabiduría y Salomón había exaltado la ley del cielo. Dios se manifestó con él a través de esa sabiduría para gobernar con Israel por la humildad y la sencillez con la que se acercó a Dios, a pedirle no riquezas ni nada de esto, sino sabiduría para poder gobernar al pueblo con justicia. Esa misma justicia en su gobierno había llegado ya a voces, a otras naciones, y habían venido personas de otros reinos a conocer cuál era la grandeza, la fuente del poder de Israel. Y claro que Salomón había entonces ahora llevado a un conocimiento muy, muy, muy importante del verdadero Dios por sobre encima del paganismo. Pero
la historia de Salomón ahora nos enseña otras cosas diferentes. Por ejemplo, leemos aquí, dice, pero después de un amanecer muy promisorio, su vida quedó oscurecida por la apostasía. La historia registra el triste hecho de que el que había sido llamado Jedidía, amable a Jehová, el que había sido honrado por Dios con manifestaciones de favor divino tan notables que su sabiduría e integridad le dieron fama mundial, el que había inducido a otros a loar a Dios de Israel, se desvió del culto de Jehová para postrarse ante de los ídolos de los paganos. Recuerden esa lucha que estamos hablando, esa lucha que hay entre eh, los poderes malignos en contra de Satanás, pues no solamente la lucha contra los que son fieles a Dios, sino también en los conceptos, en las verdades. Dios dijo, de cierto morirás, pues Satanás dijo, no, no vas a morir. Entonces hay su lucha a través del paganismo tratando de destruir los conceptos que conocemos como verdad, y esa verdad que nos santifica, ¿ok? Satanás quiere introducir, entre comillas, su propia verdad que no tiene nada de santificación, y quiere inundarnos con eso a través de la religión pagana. Así que lo que aquí leemos es como Salomón, imagínense así como Salomón representando la iglesia de Dios, el cual ha sido bendecida, el cual ha sido eh, dada a manifiesto el gran poder que había sobre ella y que todo el mundo podría reconocer. Asimismo ahora, como nosotros vimos en las iglesias de Dios, pues Éfeso había tenido esa misma contundencia. Recuerde eso, Éfeso había tenido esa misma contundencia, pues que es simbolizada por el caballo blanco, que era pura, era la iglesia en la cual Dios se había manifestado de tal forma en la cual todo mundo podría ver el poder de Dios en ella. Pero el problema fue, como Salomón, y leemos aquí, es que él comenzó a enorgullecerse de sí mismo, ¿ok? Había convencido, vamos a leerlo. Dice, centenares de años antes que Salomón llegase al trono, el Señor, previendo los peligros que accedían a los que fuesen escogidos príncipes de Israel, dio a Moisés instrucciones para guiarlo. Dice, el que hubiera de sentarse en el trono de Israel debía escribir para sí en un libro un traslado de esta ley del original delante de los sacerdotes levitas, y le dijo al Señor que lo tendrá consigo y lo leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temar a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de aquesta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni siniestra, a fin de que prolongue sus días en el reino. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Dice, Salomón conocía estas advertencias y durante cierto tiempo le prestó atención, y porque su mayor deseo era vivir y gobernar de acuerdo con los estatutos dados en Sinaí. Recuerde, dice aquí, dados en el Sinaí. Su manera de dirigir los asuntos del reino contrastaba en forma sorprendente con las costumbres de las naciones de su tiempo, que no temían a Dios y que cuyos gobernantes pisoteaban su santa ley. Pero dice aquí, pero al procurar fortalecer sus relaciones con el poderoso reino situado al sur de Israel, o sea, Egipto, Salomón penetró en terrenos prohibidos. Satanás conocía los resultados que acompañaban la obediencia, y durante los primeros años del reinado de Salomón, que fueron gloriosos por la sabiduría, la beneficencia y la integridad del rey, procuró introducir influencias que minasen insidiosamente la lealtad de Salomón a los buenos principios y le indujesen a separarse de Dios. Ok, en otras palabras, estamos viendo el mismo efecto de Pérgamo. ¿Qué hizo Satanás? Satanás dijo, mientras ellos sigan siendo leales y fieles a Dios, pues no habrá aquí lo que se pueda hacer algo contra ellos. Ellos mantendrán una robustez como nación indestructible, porque la manifestación de Dios es directa sobre ellos y todo el mundo lo podía reconocer. Acababan de vencer a gigantes, que es una de las cosas, una de las hazañas más gloriosas que se vio en aquellos tiempos sobre Israel. Pero Balán dijo, no, mira, lo que vamos a hacer
es que vamos a ir introduciéndonos y vamos a comenzar entonces a minar su fortaleza a través de qué? De la idolatría. Pues lo mismo dice Satanás, así como lo logré en ese tiempo a las orillas del Jordán cuando Israel iba a entrar a la Canaán. Oye, ahora cómo no hacerlo con este personaje, por muy sabio y por muy favorecido que sea de Dios, pues es ser humano y tiende a caer y yo voy a hacerlo ahora poco a poco. Ok, es la misma historia, lo que vemos aquí es la misma historia, dice por el relato bíblico. Ok, ok. Dice, procuró introducir influencias que minasen insidiosamente la lealtad de Salomón a los buenos principios y le indujesen a separarse de Dios. Dice, por el relato bíblico sabemos que el enemigo tuvo éxito en este esfuerzo y Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, porque tomó la hija de Faraón y trajo a la ciudad de David. Ok, si tenemos en cuenta ahora a Salomón como una figura representativa de lo que fue la iglesia de Cristo Jesús en los tiempos posteriores a los apóstoles, ya estamos hablando después de Esmirna, la gran persecución que el paganismo dio contra el cristianismo. Ahora, Pérgamo, nosotros vemos la misma relación que Salomón, ¿verdad? Y vemos entonces ahí que el enemigo comenzó a introducir mujeres que traían el paganismo. Así ahora Salomón permitió que mujeres entraran y acamparan junto con él y estas mujeres comienzan a traer esas enseñanzas paganas. Ok, dice, desde el punto de vista humano, este casamiento, aunque contrariaba las enseñanzas de la ley de Dios, pareció resultar en una bendición, porque la esposa pagana de Salomón se convirtió y participaba con él en el culto del verdadero Dios. Oh, parece bueno, traímos a la mujer se convirtió al verdadero culto de Dios, pero Satanás dice, aquí veo una debilidad, y aquí es donde la voy a explotar. Dios dijo que no se debían casar con mujeres extranjeras, pues Salomón dijo, bueno, sí, me caso con ella y las transformo y las paso. Ok, está bien, perfecto. Dijo Satanás, vamos a ver si eso le va a durar. Dice, pero al formar alianzas con una nación pagana y al sellar esa alianza por su casamiento con una princesa idólatra, Salomón despreció temerariamente la sabia provisión hecha por Dios para conservar la pureza de su pueblo. Recuerda, si que estamos colocando a Salomón como la pureza de la iglesia de Cristo. Ok, entonces al cristianismo comenzar a tener relaciones con los mundanos en aquel entonces, con el paganismo, y más que todo que el pueblo de Dios vivía en un medio ambiente totalmente idolátrico que era dominado por Roma, donde Roma había consensuado ya el paganismo a través de ese símbolo, de ese templo simbólico que representaba esto, el panteón. O sea, no estoy hablando directamente que era el panteón, estoy hablando que el panteón es una figura exterior que representa lo que interiormente había en Roma, el paganismo puro consensuado de todas las religiones allí en el dominio de un imperio que gobernaba y que ahora con autoridad decidía lo que cada uno debía de creer, ¿ok? ¿A qué religión obedecer? Entonces, así lo mismo, en aquel entonces, ahora Salomón comienza a tener esos declives como la iglesia cristiana en los tiempos de Pérgamo. Comienzan a tener una relación con los idólatras, ¿ok? Eso es lo que sucedió. Y dice, durante un tiempo en su misericordia compasiva, Dios pasó por alto esta terrible equivocación y el rey, por una conducta prudente, podría haber mantenido en jaque, pero por lo menos, dice, en gran medida las fuerzas malignas que su imprudencia había desatado. O sea, Salomón había desatado imprudentemente todas las fuerzas malignas. Así lo mismo, Pérgamo había entonces desatado todas las influencias paganas sobre el cristianismo. Seguimos leyendo. Estamos en la página 38 allí. En ese párrafo dice, pero Salomón había comenzado a perder de vista la fuente de su poder y gloria. A medida que sus inclinaciones cobraban ascendientes sobre la razón, aumentaba su propia confianza y procuraba cumplir a su manera el propósito del Señor. Así lo mismo, la iglesia de Pérgamo, ahora miren, ya el razonamiento comienza a perderse, comienza entonces a surgir la confianza propia, a enorgullecerse, y esto trajo como resultado, ya le digo, causa y efecto. Esta es la causa,
Entonces vemos el efecto posteriormente con una iglesia que ya no era pura cristianamente hablando, sino que había una mezcla de cristianismo junto con paganismo. Dice Salomón razonaba que las alianzas políticas y comerciales con las naciones circundantes comunicarían a esas naciones un conocimiento del verdadero Dios. Así la iglesia de Pérgamo, con su relación con los paganos semiconvertidos al cristianismo, razonaban ellos que traerían con su influencia un cambio en el paganismo total al punto de que se iban a convertir al cristianismo. Pero la realidad fue otra y lo vimos en los videos anteriores. Los mandamientos de Dios o de Jehová eran puestos a un lado en favor de las costumbres de aquellos otros pueblos. Así dice, así, bueno, Salomón se había congratulado de que su sabiduría y el poder de su ejemplo desviarían a su esposa de la idolatría del culto del verdadero Dios y que las alianzas así contraídas atraerían a las naciones en derredor a la órbita de Israel. Dice aquí, y bueno, lo subrayo, vana esperanza, dice el error cometido por Salomón al considerarse bastante fuerte para resistir la influencia de las asociaciones paganas fue fatal. Lo fue también el engaño que le indujo a esperar que, no obstante haber despreciado él la ley de Dios, otros podrían ser inducidos a reverenciar y obedecer sus sagrados preceptos. Así que esas alianzas o relaciones, mira, y no solamente eran a través de mujeres paganas, sino también comerciales, porque recuerden que en los videos anteriores habíamos leído que las mujeres que danzaban en torno a la iglesia de Pérgamo fue la prosperidad mundanal y los honores mundanales. Entonces, eso se ve también claramente aquí definido en las acciones de Salomón y cómo, siendo un hombre tan sabio y conocedor de Dios, cómo pudo haber caído tan bajo. Dice, tan gradual fue la apostasía de Salomón que antes de que él se diera cuenta de ello, se había extraviado lejos de Dios. Casi imperceptiblemente comenzó a confiar cada vez menos en la dirección y bendiciones divinas y cada vez más en su propia fuerza. Poco a poco fue rehusando a Dios la obediencia inquebrantable que debía hacer de Israel un pueblo peculiar y conformándose cada vez más estrechamente a las costumbres de las naciones circundantes. Ok, no quiero pues explayarme tanto en esto. Pues simplemente se define claramente allí el error de la sabiduría. Él siendo tan sabio, yo me imagino que fue un superdotado. Salomón fue una persona superdotada, una inteligencia superior a la de cualquier hombre o de la suma de muchos hombres. Aún así su inteligencia, miren, de qué le sirvió. Aquí, hacia que aquí no hay nada de que entre más inteligentes nosotros seamos o sepamos muchísimo de la Biblia. Aquí lo que depende más es ser más cercanos a Dios, estar orando constantemente para que Dios nos ayude a prevenir de todas estas circunstancias y no pensar, oye, ves, aquí yo estoy haciendo las cosas bien. No, voy a pedirle a Dios que me ayude a definir claramente el camino, que me establezca si ando en malos pasos y que necesito esto constantemente porque tengo que comenzar a ver mi debilidad. Como le dije al principio, yo tengo que ver mi imperfección y la forma como veo mi imperfección es mirando la perfección de Dios. Pero si comienzo a desviarme de ver la perfección de Dios, entonces yo comienzo a verme como que yo soy más perfecto. Ahora sí, yo soy mejor. Y cuando veo a los demás digo, ay, no, este anda mal. Uy, mira, ese otro, ni se diga, este anda muy mal. ¿Pero por qué? Porque estamos alejadísimos de la perfección de Dios y lo que hace es que nuestro corazón se enorgulleza de las buenas obras, de las donaciones gloriosas que nosotros realizamos, de incluso de todos aquellos porque voluntariamente nosotros hacemos giras misioneras, estudios bíblicos que nosotros realizamos, todas de este tipo de cosas hacen que orgullezcan nuestro corazón. Y cuando nos preguntan, digo, bueno, yo tengo tantos estudios bíblicos, he llevado tantos conversos al Señor. Bueno, inconversos al Señor, perdón. Y así, entonces nuestro corazón comienza a enorgullecerse porque nos vemos a nosotros mismos, pero cuando nosotros vemos a Dios, nada de estas cosas nosotros miramos. Lo que nosotros hacemos con nuestra mano derecha, pues ni la izquierda la sabe y así viceversa, ¿no? Entonces,
nuestras imperfecciones pueden ser vistas en la medida que comenzamos a contemplar a Dios y a ver su perfección. Y ese es, por eso el estudio del Apocalipsis, como decía, entre más estudiemos esto, más vamos a ver la perfección de Dios, porque al principio lo vemos complicado, difícil, pero a medida que nos sumerjamos más en ello y estemos estudiando constantemente, más vemos la perfección de Dios en esto, en las profecías. Y como resultado, como efecto, vamos a ver más nuestra imperfección. Así que la sabiduría de Salomón no le sirvió para nada. No le sirvió en absoluto. Es esa confianza y contemplando a Dios y glorificando a Dios constantemente como él pudo haberse salvado de esto. Pero bueno, su sabiduría lo llevó a pensar de que podía lograrlo. Y casándose con las mujeres extranjeras, pues lo perdió todo. Así mismo pasó con Pérgamo. Y es lo que quiero que ustedes vean y que debemos de entender. Porque acuérdense que estamos tratando de aplicar todo esto hacia nosotros. ¿Ok? Pérgamo le pasó lo mismo. Y como resultado, entonces tenemos a Jezabel. Pero vamos a leer ahora acerca de la historia de Jezabel un poco, ¿ok? Para comprender entonces el contexto de la iglesia de Tiatira. Ok, entonces nos mudamos ahora aquí en este mismo libro, en el capítulo 8, en la página 83, la página 83, párrafo 4 allí de Profetas y Reyes. Ese es el que estamos abarcando. Dice, acuérdense que estamos leyendo ahora sobre Jezabel. Vamos a ir. El título del capítulo se llama La apostasía nacional. Ven que hay una relación ahora de Pérgamo, ahora tiene la iglesia de Cristo vive ahora bajo una apostasía generalizada en la forma de Tiatira. Dice así, 2 años antes de la muerte de Asa, Acab comenzó a gobernar en el reino de Israel. Desde el principio su reinado quedó señalado por una apostasía extraña y terrible. Su padre Omri, fundador de Samaria, hizo lo malo a los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían sido antes de él. Pero los pecados de Acab fueron aún mayores. Añadió Acab haciendo provocar la ira a Jehová Dios de Israel más que todos los reyes de Israel antes de él habían sido. Actuó como si lo fuera. Ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Ok, bueno, no sé si entienden un poquito el contexto. Jeroboam, cuando Salomón murió el reino que había quedado en su hijo Robab, si no me equivoco, esto entonces fue amenazado con un caudillo que se llamó Jeroboam. Pues Jeroboam tenía ese poder de liderazgo y le preguntaron al nuevo rey si iba a reducir los impuestos que habían colocado. Pero al consultar a los jóvenes, lo dijo, no, si tu padre los hirió con azotes, bueno, tú hiérelos con escorpiones y cóbrales más para que sepan quién es el que manda aquí. Bueno, entonces él haciéndole caso a los muchachitos y no a los ancianos que le habían indicado lo contrario, entonces le llevó a una carga impositiva muchísimo mayor a todos estos pueblos. Y Jeroboam entonces se rebeló junto con 10 tribus. Se rebeló y dividieron Israel. Entonces Jeroboam, pensando que iba sus 10 tribus a ir a Judá, donde estaba el templo, dice, lo voy a perder. Entonces él creó 2 templos en Samaria, no me acuerdo en otra parte, en Betel, creo que si no me equivoco, comenzó a crear 2 templos y él se hizo como sacerdote. Y ahí vino entonces el profeta y lo marcó en su mano, si no me equivoco, en su frente con una lepra. ¿Ok? Por producto de la apostasía que le estaba llevando. Bueno, esto quedó como ejemplo en Acab. ¿Ok? Por eso dice, actuó como si fuera ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. O sea, hizo lo mismo y como que no aprendió de lo que había sucedido. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿eh? Nosotros olvidamos la historia y sobre todo la historia de Israel que ha sido escrita para nuestra amonestación en nuestros tiempos, los que vivimos en los últimos días. Sigo leyendo. Dice, no conformándose con el aliento que daba las formas de cultos religiosos que se seguían en Betel y Dan. Ok, estos eran los lugares donde Jeroboam había realizado esa apostasía en Betel y Dan. Encabezó temerariamente el pueblo en el paganismo más grosero y reemplazó el culto de Jehová por Baal. O sea que en aquel tiempo entonces Jeroboam todavía existía el culto a Jehová y se conocía el verdadero culto a Jehová. Pero él quería eliminar que el pueblo fuera a dar culto a Jehová. Por eso creó estos 2 templos en Betel y Dan. Pero dice que acá fue muchísimo más. Lo reemplazó ya por completo el culto de Jehová por Baal. Dice, y habiendo tomado por esposa, siguiendo los ejemplos de su, no sé si tatarabuelo,
Salomón dice, se esposa con Jezabel, hija de Edba, rey de los Sidonios, Edbaal, y sumo sacerdote de Baal. Acab sirvió a Baal y lo adoró e hizo altar a Baal, el templo de Baal que le edificó en Samaria. No solo introdujo a Acab, dice el culto de Baal en la capital, sino que bajo la dirección de Jezabel erigió altares paganos en muchos altos, donde a la sombra de los bosquecillos circundantes, los sacerdotes y otros personajes relacionados con esta forma seductora de idolatría ejercían su influencia funesta hasta que casi todo Israel seguía en pos de Baal. O sea, el cambio fue tan profundo y tan abarcante que incluso el mismo pueblo ya había perdido el conocimiento de Jehová. Estaban tan aturdidos, estaban tan abobados por esta idolatría. Recuerden que no solamente era colocar una estatua de piedra o de árbol o de madera, no, no, no. Esto entrañaba todo un conocimiento oscuro, que recuerden que nosotros llamamos los secretos de Satanás, todo un conocimiento oscuro donde sus conceptos, pues tan inmersos, llevaban a ese primer punto que Satanás, esa primera mentira que Satanás introdujo en el Edén, que no iban a morir. Así hablaba de la inmortalidad del alma. Dice, él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieran los amorreos, los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Entonces, ¿qué fue lo que llevó Jezabel o este casamiento con Acab? Ya Acab traía ya una idolatría marcada de su propio pueblo, ahora trajo a una sacerdotisa. El papá era sacerdote y su hija seguía ese mismo linaje. O sea, igual como Dios tenía un linaje a través de los levitas, Satanás también trató de introducir sus propios linajes y Jezabel era parte de ese linaje. Recuerden que estamos haciendo una comparación de causa y efecto, Pérgamo y Atira. En este caso estamos viendo el concepto de Jezabel como la causa de el rey Salomón nos lleva ahora a la apostasía generalizada en los tiempos de Acab, donde Jezabel fue la sacerdotisa, la que dominaba la religión y daba el conocimiento de su religión al dios Baal. Bueno, dice aquí, bajo la influencia agostadora del gobierno de Acab, Israel se alejó mucho del Dios vivo y corrompió sus caminos delante de él. Durante muchos años había estado perdiendo su sentido de reverencia y piadoso temor, y ahora parecía que no hubiese nadie capaz de exponer la vida en una oposición destacada a las blasfemias prevalecientes. Ok, y habla la palabra blasfemia porque ya llegó a ese punto donde las blasfemias fueron tan fuertes. Dice, miren, vamos a leer. Dice, la oscura sombra de la apostasía cubría todo el país. Por todas partes podían verse imágenes de Baal y Astarte. Recuerden las deidades principales, Baal y Astarte. Y vamos a ver Astarte ahorita, porque esta es la significativa en los tiempos de Tiatira. Se multiplicaban los templos y los bosquecillos consagrados a los ídolos, y en ellos se adoraban las obras de manos humanas. El aire estaba contaminado por el humo de los sacrificios ofrecidos a los dioses falsos. Las colinas y el valle repercutían con los clamores de la embriaguez emitidos por un sacerdocio pagano que ofrecía sacrificios al sol, la luna y las estrellas. Recuerde esto. ¿A quiénes ofrecían sacerdocio pagano? ¿A quiénes? Al sol, la luna y las estrellas. Y esto lo vamos a ver, que es en los tiempos de Tiatira, cuando la iglesia romana, la iglesia de Roma, o sea, Roma convertida ahora a iglesia y estado a la misma vez, al adoptar ahora el cristianismo, entonces comienza a introducir las figuras paganas dentro de ellas. Pero recuerden que en esto estaba la figura de Baal y Astarte. Vamos a ver un poquito de Astarte y se van a sorprender. O tal vez yo te lo sepa, pero vamos entonces a seguir viéndolo, ¿ok? No se preocupe. La repetición nos ayuda a tener más retentiva nuestra mente. Ok, pasamos a nuestro tablero. Aquí hay una página web muy interesante que habla acerca de Astarte y Astarte a través de la historia. O sea, cómo Astarte fue progresando en la historia. Pues tuvo diferentes nombres: Astoret, Astarte, Acera.
Y comienza entonces a decirnos donde la Biblia lo menciona de diferentes formas. Dice, cuando escuchamos hablar, dice aquí, por ejemplo, cuando escuchamos hablar sobre la diosa Acera, también conocida como Astarte o Astarot, por los babilonios Istar y los sumerios Inanna. Otros dicen que también se trata de la misma diosa Afrodita e Isis. Okay, Afrodita en el término griego, acuerde, Isis en el término egipcio, todas reconocidas con el arquetipo de la diosa. Entonces, ¿cómo se le llamaba? La diosa madre, o sea que la diosa que es la madre de todos. Ok, recuerde algo, nosotros estábamos diciendo que Baal y Astarte tenían una figura que representaba la fecundación. La diosa Astarte representaba la fertilidad de la tierra. Baal, entonces, al tener esta relación sexual con Astarte, entonces fecundaban la tierra y esto era la lluvia. Ya ahí entendemos por qué Elías, recuerde esto, ya ahí entendemos por qué Elías, cuando se presenta ante el trono de Israel, ante Acab y Jezabel, le dice, oye, ¿sabes que no va a llover durante 3 años y medio? Va a haber una gran sequía general, una gran sequía. Tiene su razón. ¿Por qué? No es que Dios eligió algo al azar, no, es porque él iba a verse entonces esa lucha entre el verdadero Dios creador de los cielos, la tierra y de la fuente de las aguas. Por eso dice así Apocalipsis 14. Porque la concepción pagana de la lluvia pues estaba relacionada con la fecundación entre Baal y Astarte, y por eso la tierra pues producía sus frutos. Pero Dios le está diciendo, no, aquí el que manda soy yo, y le iba a demostrar la gran mentira que iba a traer. Entonces, por eso se presentó Elías ante Israel para crear una definición bien clara de quién era el verdadero Dios de los cielos. Ok, entonces Astarte, seguimos aquí, tiene diferentes nombres dentro de, pero si usted sigue la historia, usted verá que está representada en las diferentes culturas. Aquí está, dice aquí la adoración de Astarte. Aquí, Astarte es una diosa cananea a la que a menudo se considera la esposa de Baal. Suele estar representada como una mujer desnuda con órganos sexuales toscamente exagerados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es símbolo del adulterio, de la fornicación, perdón, la palabra de la fornicación. Y por eso es que vemos que cuando los israelitas estuvieron en la orilla del Jordán, que Baal introdujo a las mujeres, a que lo llevó a actos totalmente sexuales, porque ese era parte del culto idolátrico a Astarte y a Baal, era que el hombre fecundara a la mujer. Entonces, por eso había esos escenarios donde la pervención en este sentido pues era generalizada. Dice, la adoración a esta diosa estaba muy difundida entre diversos pueblos de la antigüedad, y el nombre de Astoret en sus diferentes formas llegó a ser común. Entonces, Astarte es la gran diosa semítica de la fecundidad. ¿Ok? Y bueno, ya se me está acabando el tiempo, pero dice que aquí voy a leer, entre los semitas orientales era Istar, y equivalente a la diosa del cielo Sumera, era la diosa del cielo. También es reconocida como Afrodita. Y ahorita en el siguiente programa, ya que se nos acabó el tiempo prácticamente, nosotros vamos a ver que Astarte era figurada como una mujer que tenía a un niño y que estaba amamantándole. Así que recuerden, lo que estamos viendo aquí es cómo se establece la idolatría, la apostasía generalizada, cómo el paganismo parece ahora triunfador sobre el cristianismo en este contexto de tiempo de la iglesia que presentamos en la historia de Tiatira. Ok, vamos entonces a dar paso al siguiente video. Esperemos que usted siga en contacto y que pueda verlo a través de este canal. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos escuchar de usted en el siguiente video.